Esto es una victoria en toda regla, lo mires como lo mires, porque ayer se aprobó por parte del Congreso de los Estados Unidos la ley para tratar de regular todo el mercado de las criptomonedas y activos digitales y stablecoins, y además establecer leyes claras que establezcan qué tiene que ocurrir para que un activo digital sea un valor, y también limitar las funciones a lo estrictamente necesario tanto de la SEC como de la CFTC. Bien, ahora lo que más me interesa que entendamos, junto con lo que serían las reacciones y conferencias de determinados congresistas que me parecen muy interesantes, lo que quiero que entendamos en detalle es todo el proceso que tiene que ocurrir desde el primer momento en el que se propone una ley hasta que acaba siendo aprobada, firmada e incluida en el organismo estatal de los Estados Unidos por el propio presidente. Bien, quiero que entendamos todo el proceso que transcurre, también para que entendamos en qué punto exactamente nos encontramos. Quiero también que entiendas que este vídeo va a ser un poco más denso de lo normal, así que bueno, te pediría que estés cómodo, prestes la máxima atención, ya que es información un poquito más compleja de la que suelo traer. Como nos dice Ron Hammond, acaba de aprobarse el primer proyecto de ley del marco regulatorio de las criptomonedas. También tenemos esta misma noticia comentada por el gobierno de los servicios financieros y también por Tom Emmer, el cual ha sido una de las principales personas que se ha encargado de desarrollar esta nueva ley, la cual fue ayer propuesta y en cierto aspecto votada por el Congreso de los Estados Unidos, pese a que hoy volvamos a tener otra votación. Ahora bien, ahora lo que me interesa es que entiendas el proceso que lleva convertir un proyecto, una idea, en al final una ley. Un proceso que obviamente es bastante complejo en el tiempo, es bastante complejo en reuniones, en votaciones, que tiene que incluir muchísimos representantes, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, que juntos forman el Congreso, para así que este de hecho es el único que tiene la posibilidad de votar y promover nuevas leyes, igual que vetar algunas ya existentes. Incluso puede hasta vetar al propio presidente de los Estados Unidos si a este al final de todo no le pareciera bien esta ley. Dicho esto, quiero que entiendas que eso, en la Cámara de Representantes más el Senado es exactamente igual al Congreso. El Congreso es el único que puede hacer leyes. La Cámara de Representantes cuenta con 435 miembros, los cuales han sido elegidos de 50 estados totalmente diferentes. El mayor rango dentro de la Cámara es igual al presidente de la Cámara, que es la tercera persona de hecho en suceder al presidente, que en este caso sería Kevin McCarthy, el cual es el presidente de la Cámara. Luego el Senado consta de, que esto me interesa que entiendas cómo está todo conformado, consta de 100 senadores, 2 por cada estado, que son elegidos en asambleas legislativas. Luego tenemos a la vicepresidenta de Estados Unidos, que sería la presidenta del Senado, que aquí es donde tenemos a Patty Murray, que es la presidenta del Senado, una persona que tiene un voz y un voto muy importante a la hora de establecer nuevas leyes. Y este voto, sobre todo esta persona, sirve para inclinar la balanza en votaciones sobre todo muy igualadas o donde queda 50-50, su voto suele utilizarse para acabar decantándose a favor de, por ejemplo, que se apruebe un proyecto de ley o que se acabará rechazando. Ahora, aprobar nuevas leyes y que se envíen al presidente para que las firme, tanto la Cámara como el Senado deben aprobar el proyecto de ley por mayoría. Ahora, para aprobar nuevas leyes y que se envíen al presidente para que éste las acabe firmando en última instancia e incluyendo como leyes, deben aprobarse primero por el Senado y por la Cámara de Representantes, en ambos que serán primero diferentes reuniones y luego tendrá una conjunta, y siempre tiene que haber una votación que salga por mayoría. Luego, dentro del proceso tenemos el primer paso, que es la presentación de un proyecto de ley en el Congreso. Cualquiera puede hacer esto, tú mismo puedes hacerlo siempre y cuando, o sea, puedes redactarlo siempre y cuando un congresista de los Estados Unidos lo acabe presentando. Luego, obviamente, este congresista, después de presentarlo, puede generar interés en los demás congresistas que quieran tratar de apoyarlo o entender lo que es, o por el contrario puede no tener ningún interés y que ahí mismo acabe muriendo el proyecto de ley. Esta parte del proyecto que se aprobó ayer ya la ha pasado hace bastante tiempo. Luego, el segundo paso, el proyecto pasa al comité apropiado para su revisión. Hay comités más generales y subcomités más específicos. Entonces, lo primero que se hace con, por ejemplo, el proyecto de ley de regulación y legislación de activos digitales sería que pasara a un subcomité muy específico que se encargara de revisar todo esto. Si al subcomité le parece bien,
esto pasaría al comité más general. Y si al comité le parece bien, entonces ya vuelve de vuelta al Congreso para volver a ser debatido. Primero pasa a consideración de un subcomité, donde puede ser aceptado o rechazado, o modificado. Si estos miembros deciden que puede avanzar, se presenta ante el pleno del comité y subcomité, llevando a cabo audiencias, como las vistas que hemos visto con Gary Gensler, como hemos visto con Aaron Kaplan, y se invitan a expertos partidarios y opositores para dar opinión y testimonio, y que los congresistas y senadores puedan tomar la decisión más formada y argumentada posible. Si el pleno del comité vota para aprobar el proyecto de ley, este se presenta ante la Cámara o el Senado, y los líderes del partido mayoritario deciden cuándo agregar el proyecto de ley al calendario para su consideración. Si es de carácter urgente, por ejemplo, podría agilizarse, como hemos visto con el COVID. Y si es de carácter nada urgente o algo que no le interesa, por ejemplo, al Congreso o al mismo presidente aprobar, podría dejarse ahí estancado y podría tardar años en poder establecerse, que era lo que estaba pasando con este proyecto de ley antes de que la jueza Torres tuviera el fallo que tuvo con la SEC contra Ripple. Ahí fue donde quedó totalmente en evidencia, eso sumado a lo de Terra Luna, de FTX, que se hace totalmente alusión, es lo que ha llevado a entender a los congresistas que hay una cierta urgencia en poner un poco de orden dentro de todo el criptomercado. Ahora, el punto donde estamos, que fue el punto que ocurrió ayer, si pasa a consideración, se debate en la Cámara de Representantes, que esto es lo que sucedió ayer. Cada miembro que quiera hablar cuenta con 5 minutos de tiempo. Se puede aquí presentar modificaciones, y aquí hay un tema delicado, ya que los senadores en desacuerdo pueden utilizar esta parte para la obstrucción. Obviamente, ayer hubo senadores que estaban totalmente a favor de este proyecto de ley, y también hubo senadores que estaban totalmente en contra, como hemos podido ver, por ejemplo, con Sherman, con el senador Sherman, el cual trató de poner las máximas trabas, ya que al final es un amigo de Gary Gensler, como ahora un poquito más adelante veremos. Ahora, una vez concluye el debate, se procede a votar, y solo se necesita conseguir el 51% de los votos, que eso es lo que ocurrió ayer, y por eso mismo he empezado este vídeo con que el proyecto de ley ha sido aprobado. Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue a partir de aquí? Antes de llegar a ser firmado por el presidente, debe debatirse por la Cámara y por el Senado, y tienen que tener exactamente el mismo resultado y que sean exactamente iguales. Es decir, esto mismo que ocurrió ayer en la Cámara de Representantes también tiene que ocurrir en el Senado, y que concuerden exactamente las mismas votaciones y la misma propuesta, ya que si en algún lado hay alguna modificación la cual no se produce en el otro lado, esto generaría una desigualdad, lo cual tendría que subsanarse antes de ser presentado al presidente. Y ahora, para alinear los proyectos, se convoca, como digo, un comité mixto compuesto de miembros de ambas cámaras, y se vuelve a producir una nueva votación entre la Cámara y el Senado de forma conjunta. Ahora, dependiendo de dónde se originó esta propuesta, el secretario de la Cámara o del Senado redacta el documento final y lo presenta al presidente de la Cámara del Senado. Y luego lo que ocurre, que esto obviamente, como puedes entender, todavía faltan unas cuantas semanas o 1 o 2 meses como minimísimo, diría yo, ahora lo recibe el presidente y puede firmarlo si concuerda y directamente hacerlo ley. Y esto se publica en el registro oficial de leyes del Congreso. En cambio, si considera que es una mala ley, puede vetarla y enviarla de nuevo al Congreso. Luego, obviamente, porque a lo mejor a Biden cuando esto le llegue no le parece bien, porque recordemos que Biden está más del lado de Gary Gensler que otra cosa, lo que puede hacer aquí el Congreso es puede anular el veto presidencial con una votación que cuente con al menos 2/3 de aprobación, y en ese momento de igual forma el proyecto se convierte en ley. Luego, si una vez aprobado el proyecto por el Congreso, el presidente no toma ninguna decisión en 10 días, automáticamente se convierte en ley. Y si la sesión del Congreso cierra antes de estos 10 días y el presidente tampoco dice nada, el proyecto se anula y para retomarlo habría que volver a empezar desde el principio. Es un jaleo, espero que más o menos hayas podido esclarecer un poco cómo es todo este proceso. Esta página, que es de la Casa Blanca, que es donde yo he sacado esta información, te la voy a dejar en la descripción del vídeo por si la quieres leer, pero aún así me parece que tiene que tener bastante trabas aprobar o derogar un proyecto nuevo de ley, ya que al final, una vez aprobado por el Congreso, esa ley no se puede quitar como si nada. Entonces, mejor que sea algo que tarda quizá unos cuantos años, pero que se establece, o meses largos, pero que se establece correctamente y bien. Lo que tenemos es que ahora, antes de ser firmado por el presidente, debe debatirse entre la Cámara y el Senado, y tiene que tener exactamente el mismo resultado en ambos lugares, que era lo que habíamos visto antes. Y
ahora tenemos que tener también en cuenta que ha habido congresistas y senadores que obviamente no les ha gustado este proyecto de ley, como por ejemplo tenemos a Sherman, que dice: llevo aquí 20 años y nunca había visto un proyecto de ley tan malo como este, y no solo para los consumidores sino también para nuestro sistema financiero tradicional. Pero adentrándome un poquito en todo esto, realmente podemos ver que por parte de la mayoría o de los congresistas más importantes sí se han mostrado totalmente a favor, porque han mostrado una concordancia en que realmente hay un desacuerdo muy grande por parte de todo. O sea, ahora mismo Estados Unidos a nivel regulatorio se está quedando atrás, y una cosa que está en la boca de todos, como ahora veremos, es que por parte de Singapur, por parte de Abu Dhabi, por parte de Europa, sí están avanzando en este aspecto y desarrollando proyectos de ley duraderos y estableciéndolos, y Estados Unidos no se está aclarando en absoluto con esto, y esto lo que está haciendo es que numerosas empresas de innovación tecnológica blockchain se muden o directamente decidan empezar a desarrollarse en otros países, cosa que deja a Estados Unidos, que estos mismos congresistas son los que lo dicen, muy rezagado respecto a todo lo que podría venir, o muy rezagado respecto al líder tecnológico que se supone que es ahora mismo, y obviamente ellos como nación y como país no quieren que esto ocurra, por eso se están dando prisa en aprobar todo esto. Además, se aborda todo el tema de si una criptomoneda o un activo digital en sí es o no es un valor, y se ha tenido muy en cuenta el fallo de la jueza Torres, dejando claro que un activo digital en sí como tal no representa un valor, dependiendo cómo se empaquete podría representarlo, obviamente, porque un activo digital al final no representa, no es lo mismo que una acción. Tú cuando tienes, que esto lo he explicado numerosas veces, una acción de Apple, eres titular de esa compañía y tienes derechos, obligaciones y bueno, un montón de cosas más. Pero cuando tú tienes una criptomoneda, por ejemplo XRP, no eres titular de Ripple, no tienes ningún derecho ni obligación sobre Ripple, no eres titular de nada. Que obviamente en los inicios la gente que compró en la ICO XRP puede haberlo hecho con un carácter especulativo y esperando que obtener un rendimiento por los esfuerzos y resultados que obtenga la compañía Ripple. Sí, por eso en el juicio seguramente a Ripple le toque pagar una multa por la ICO, pero lo que ocurre luego en los mercados secundarios no tendría por qué serlo, aunque también hay algunos peros, como por ejemplo el ETF de Bitcoin o el ETF que se pueda generar en un futuro de XRP. Un ETF sí es un valor, entonces está empaquetado y tiene que estar regulado por la SEC en este caso, que a ver, está regulado por la SEC no significa que sea algo malo o bueno. El problema que tenemos, y como también nos traen los diferentes congresistas, creo que es que está habiendo una falta de claridad total y la SEC está tratando de regular por aplicación, y esto generando cada vez un caos aún mayor dentro de los Estados Unidos. Bueno, tenía pensado ponerte unas cuantas partes de estas conferencias, pero creo que te lo he resumido claramente. El único que se ha mostrado más en contra, bueno, algunos cuantos, pero el que más se ha mostrado en contra, que ha sido algo más llamativo, ha sido el congresista Sherman, el cual compara los activos digitales con vacas y dice que una vaca siempre es una vaca, no puede ser un día una vaca y un caballo, como un activo digital no puede ser un valor un día y al día siguiente serlo. A ver, yo seguramente no tenga los mismos estudios que este caballero, pero creo que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que esto puede mutar, igual que ha hecho la propia jueza Torres del Distrito Sur de Nueva York, algo bastante fácil de entender. Luego también tenemos otros congresistas como por ejemplo Patrick McHenry, el cual ya conocemos porque hemos visto más veces en el canal, que es el que también podríamos decir que increpó correctamente a Gary Gensler en una audiencia que tuvo ya hace unos meses, que es el que se encargaba de ser el presidente de esta cámara para llevar un poquito toda la temática. Y luego tenemos también, por ejemplo, a Warren Davidson, que es uno de los candidatos que ha intentado vetar o es el que ha iniciado la campaña de despido para Gary Gensler, los cuales en el resumen que te he hecho hace unos momentos pues ya te lo he dejado todo bastante claro. Como digo, tenía pensado ponerte algunas partes de esto, pero ya te lo he resumido, creo que queda bastante claro. Sobre todo lo que me interesa en este vídeo y lo que anoche me tiré bastantes horas para entenderlo es todo el proceso de ley que se tiene que llevar a cabo desde que se propone una ley en sus inicios hasta que se acaba aceptando e incluyendo. ¿Y en qué punto exactamente nos encontramos? Porque al final, para que realmente, pese a que hayamos tenido el fallo de XRP, ahora mismo sea la única criptomoneda realmente con claridad regulatoria, para que realmente las instituciones puedan entrar fuertes, yo lo que creo es que están esperando, y como tú también puedes entender de forma lógica, a que haya leyes claras. Y hasta que estas leyes no estén totalmente claras, seguramente van
de alguna forma abstenerse o entrar más en un segundo plano. Y el hecho de que se estén poniendo así las pilas es todo una fantástica noticia. Dicho esto, ¿te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha entretenido? Pero sobre todo, lo que más me interesa, ¿te ha parecido interesante entender cómo se aprueba una ley dentro de los Estados Unidos que más o menos es bastante parecido en el resto del mundo? Entonces te pediría un buen like. Y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo el contenido relacionado con Ripple, XRP, su demanda, temas regulatorios y temas legales relacionados con criptomonedas, créeme que este es tu canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos el domingo, en este caso, en el siguiente vídeo. Adiós.